El tema que voy a tocar desde la mirada de Jorge es tal vez la otra punta, o no, o una cosa distinta de lo que venimos hablando hasta ahora, que es medicina y espiritualidad, redescubriendo una antigua alianza. Este texto está publicado en un libro que se llama Bioética, un diálogo plural, un homenaje a Javier Gaffo, hecho por la Universidad Pontificia Comillas, y en el cual Jorge Ferrer, junto a Julio Martínez, fueron los editores. El artículo en concreto abarca una gran cantidad de páginas. En el libro es muy también extenso, como era el libro que recién nos mostró Ronald, pero bueno, también es un libro extenso y acá hay 15, 20 páginas en el cual desarrolla todo el trabajo este. Bueno, ¿cómo hace la mirada Jorge de este tema? Bueno, primero hace, por supuesto, siempre es útil hacer alguna relación a través de la historia y nos marcan algunos conceptos, algunas ideas que nos van de a poquito planteando y siguiendo un poquito la evolución. Y nos dice que la enfermedad y el dolor han acompañado la vida humana de sus orígenes y plantea tres modelos interpretativos de la enfermedad. Un modelo mágico, que representa la mentalidad prelógica. La enfermedad o la muerte son consecuencias de la ira de los poderes humanos sobre la transgresión. La interpretación religiosa, que ve la enfermedad como una retribución divina por el pecado. Y finalmente, el modelo científico empírico moderno. Y claramente él dice que no es raro que aún en el occidente moderno estos tres modelos convivan, incluso contemporáneamente, dice, en el mismo sujeto. Continuando con esto, dice que la medicina es en sus orígenes una mezcla de religión y magia, junto a algunas observaciones de índole empírica. Pero el paradigma mágico religioso que plantea en sus orígenes dice que cambia claramente en la Grecia presocrática, 500 años antes de Cristo, con la explicación de la enfermedad con términos cosmológicos y antropológicos que origina la medicina naturalista o fisiológica, de la que es heredera hoy la medicina moderna, que no conseguirá imponerse hasta la época actual con la comprensión científica del mundo. Esta cosmovisión, dice Jorge, llevará a los médicos, en cierta forma, a olvidar los orígenes de la profesión. Claro, ha pasado mucho tiempo. La medicina concebida originalmente como arte se convierte cada vez más en una ciencia con una formidable potencia tecnológica. Y este texto está escrito en el año 2002. Lo que ha pasado en estos 22 años en avance tecnológico es impactante. Pero bueno, ya nos venía diciendo Jorge esto. Y el modelo científico de educación y práctica médica termina por suprimir toda referencia, toda referencia a la dimensión eh, espiritual de la persona como ajena al carácter estrictamente empírico de las ciencias. Que el segundo punto que toma en su presentación en el texto este, en el artículo, habla sobre los efectos que tiene la espiritualidad en la salud. Y dice que en las últimas décadas se ha estudiado ampliamente la influencia de la mente sobre el cuerpo, abriendo también la puerta al estudio en relación con las prácticas espirituales, religiosas o de otro tipo sobre la salud física. Y claramente dice que se han ido acumulando datos que indican que las creencias espirituales y religiosas tienen un efecto positivo en la salud de los pacientes. Y esta es la primera causa del interés, en aquel entonces, y creo firmemente que también ahora, en la espiritualidad y la religión que se constata hoy en día en los ambientes médicos. Se afirma que las creencias tienen repercusiones físicas y juegan un papel importante en la prevención y tratamiento. Y algunos autores, nos plantea Jorge, opinan que la medicina tiene tres ejes. La primera, clara, es la parte constitutiva de la farmacología,
la segunda constituida por la cirugía y otras intervenciones o procedimientos médicos, y la tercera consiste en lo que se conoce como self-care, que es decir, el cuidado de la propia persona a través del ejercicio, el descanso y la nutrición adecuada. En ese eje es, según sus palabras, se encontrarían las creencias capaces de promover la salud y de estimular la curación de las enfermedades en los seres humanos. El ejemplo más claro es lo que hoy conocemos como el efecto placebo. Pero también plantea desde esa mirada otra óptica, que es lo que clásicamente la teología moral se ha ocupado ampliamente documentando su frecuencia e incidencia a lo largo de los siglos. Otras enseñanzas, plantea, en las diversas tradiciones religiosas, pueden también tener efectos negativos, sería el efecto nocebo. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación en la tradición reformada, que puede ser causa de angustia para creyentes y para algunos que puedan ser inseguros o con rasgos, como dice Jorge, obsesivos compulsivos. Este punto importante parece que no está totalmente explorado en la biografía creciente. Pero en la mayoría de los casos, la biografía que está publicada en la revisión que hice ese momento y alguna mirada también actual, se han revisado estudios donde una previa evaluación de las relaciones que existen entre una práctica religiosa y la salud dice que el 75% consideró que hay una correlación positiva, un 17% un resultado mixto o neutral y solo un 7% demostró un impacto negativo de la espiritualidad sobre la salud. Después de esa mirada primero histórica, del entendimiento de esta relación entre espiritualidad y salud, define justamente los términos entre espiritualidad y religión, porque a lo mejor a veces uno confunde un poco la idea. Entonces, primero habla de qué entendemos por espiritualidad, lo aclara que es un término polisémico claramente, con distintos significados, depende de la óptica de quién lo está evaluando, y por ejemplo refiere que uno de los términos o una de las explicaciones se refiere a la naturaleza, condición o cualidad del ser espiritual, es decir, de aquellos seres que son o poseen espíritu. Y la espiritualidad no implica, lo dice para mí claramente, esta parte del texto me parece muy interesante, no implica necesariamente la fe en una divinidad personal, al estilo del Dios de los cristianos. El ser humano sería un ser intrínsecamente espiritual, como lo demuestra su capacidad de reflexionar, de autotrascenderse, llegando a poseerse a sí mismo de manera autoconsciente. Y hoy dice que en ese momento, y ninguno, nadie lo niega este hecho seriamente. Y en este sentido, nos sigue refiriendo Jorge, puede entenderse como el fruto de la progresiva complejización de la materia que lleva a un proceso evolutivo a su más alto desarrollo cuando la evolución da luz al espíritu. La materia deviene autoconsciente y libre y también abierta a la comunión de los espíritus. Esto sería la intersubjetividad clara que tenemos como seres humanos. La búsqueda espiritual, entonces, puede ser, como segundo mirada de esta mirada a la espiritualidad, puede ser asumida y cultivada conscientemente. La espiritualidad es el empeño de desarrollar el espíritu humano a través del cultivo de la filosofía, la psicología, el arte y la solidaridad humana, para poner solamente algunos ejemplos que el sentido de la espiritualidad es frecuente en aquel entonces, cuando se escribió el texto, y hoy sigue siendo presente. Hoy, dice Jorge, la espiritualidad tiene que ver con la autotrascendencia, con la búsqueda de lo bello y lo bueno, con las relaciones de amistad, de solidaridad y de amor, y ciertamente se trata de un sentido nada despreciable del término. No considerarlo, nos dice, es lo mismo que renunciar a vivir en el nivel de lo que es específicamente humano.
También en otra mirada se podía plantear que la teología espiritual versaría sobre la naturaleza misma de la perfección cristiana, sobre los medios para cultivarla y sobre los estadios o etapas del camino a una perfección de la vida espiritual. Pero, dice Jorge, aún dentro de cada una de las diversas tradiciones eclesiales se encuentra una pluralidad de espiritualidades. Por ejemplo, dentro de la misma tradición del catolicismo romano, encontramos una multitud de escuelas espirituales. Cada una de ellas es genuinamente católica y cristiana, pero tiene acentos y matices que pueden ser diversos. Y son espiritualidades diversas. Y también, en otra de las definiciones de estos términos, la experiencia espiritual tiene que ver con la búsqueda de significado, con las relaciones y con la trascendencia. Hoy, estos elementos están presentes junto con una espiritualidad religiosa, en el sentido del término religión, pero con una espiritualidad que está desligada de una religión organizada. Y la búsqueda del sentido o del significado es una necesidad fundamental en el ser humano que lo distingue, hasta donde sabemos, de las demás especies de la creación. Una definición, me parece, muy clara. La falta de sentido es tan terrible que los seres humanos prefieren muchas veces no vivir a vivir una vida carente de sentido. Y esto es lo que a veces uno nos obliga a reflexionar, ¿no? Y el planteo de Jorge va por ese camino. La necesidad entonces de encontrarle el sentido a lo que hacemos y de tener razones para vivir es universal. Y ahí está la raíz de la filosofía de las religiones y de la cultura en general. Para llenar esta necesidad fundamental de encontrar el sentido, nos dice Jorge, los seres humanos amamos, nos casamos, formamos familias, nos comprometemos con luchas políticas, escribimos libros de poesía, libros de filosofía y muchas cosas más. Darle sentido a nuestra existencia lo constituyen las relaciones del ser humano. Es un ser de relación consigo mismo, con sus semejantes, con la naturaleza, con la divinidad. En el fondo, la espiritualidad siempre tiene que ver con lo trascendente a sí mismo. Y para trascenderse a sí mismo es preciso entrar en relación con los otros. La espiritualidad supone entonces trascenderse en esas relaciones, que incluyen necesariamente una relación hacia adentro y una relación también vertical. Mirar hacia adentro y mirar hacia arriba, o dicho de otro modo, mirar hacia el interior y mirar hacia la horizontalidad, la verticalidad, el fin último de la espiritualidad es la relación con la trascendencia, que pasa por el conocimiento propio, porque sin él no es posible una existencia auténtica. Nos dice Jorge que la persona espiritual evalúa siempre aquello que considera como el valor más alto, importante y que confiere sentido a la existencia. En la persona religiosa, ese valor es Dios, con la perspectiva de su propia tradición. Pero la persona no religiosa puede ser la libertad, la justicia, la verdad. Lo que la persona define como su valor más importante es su trascendencia y es preciso, cuanto menos, respetar esta opción. Claro, las ideas que nos va planteando. Pero en esta explicación y siguiendo con la temática del texto, Jorge habla de que se pueden plantear bases biológicas de la fe en Dios. Y sostiene que la tendencia de los seres humanos a la religión y a la experiencia espiritual tiene sus raíces en nuestra fisiología, están inscriptas en nuestros genes y es parte de nuestra constitución como seres humanos. ¿Por qué? Una primera razón, dice él, se encuentra en la angustia existencial que suscita en nosotros la conciencia de nuestra propia mortalidad. Sea Dios real o no lo sea, nuestros genes nos inclinan a creer, dando así consuelo y descanso a nuestros cuerpos con la antítesis de la fragilidad y la mortalidad humana.
Se piensa que la fe en Dios es tan natural para la humanidad como la del instinto de luchar o el instinto de huir. No es sorprendente que a pesar de todas las diferencias, también encontremos enormes coincidencias entre las diversas tradiciones religiosas, aún entre aquellas que no tienen vínculos históricos entre sí. Esta fe en Dios, nos dice Jorge en el artículo, tiene una poderosa influencia en los procesos de curación, porque solo un poder infinito y benigno puede salvarnos de sucumbir ante la enfermedad y la muerte. Y la fe en Dios responde a un profundo anhelo humano, plenamente enraizado en Dios y articulado también en nuestro organismo. Se trataría pues de un anhelo orgánico, como el aire, como la nutrición. Si un poco de conocimiento científico nos aleja de Dios, los conocimientos científicos amplios nos llevan de vuelta a Dios. Entonces, debemos, si entendemos que existe una base biológica de la fe en Dios, Jorge nos dice que debemos responder a las necesidades de nuestros pacientes, que son físicas, que son psicosociales, pero también son espirituales, porque de esa forma pueden ser que esas necesidades sean humanamente posibles. Pero también hace una reflexión, ¿no? Que en ese cambio de milenio eh, tan impactante y el crecimiento tecnológico, dice que debemos garantizar que las nuevas generaciones de profesionales sanitarios estén capacitados para responder a las necesidades de los pacientes en el ámbito espiritual. Y para eso es indispensable que en este aspecto de la asistencia se incluya en los programas de formación, en la Facultad de Medicina, en las escuelas de enfermería, en cualquier programa académico que educan a futuros profesionales este tema, la educación de la mirada de la espiritualidad. Ninguna duda que falta mucho para andar, decían en entonces, sigue faltando, pero yo creo que hemos avanzado en estos 20 y pico de años, pero podemos esperar que este aspecto de alguna forma vaya penetrando y transformando la educación médica de la misma manera que hasta ese momento y hasta ahora las humanidades y la misma bioética ha penetrado en los programas de formación. Continuación, en el artículo, Jorge hace unas consideraciones desde la ética médica y dice que es preciso reconocer la importancia que tiene los temas de la espiritualidad y la religión en la vida de los pacientes. Implica que los médicos deben ser cuanto menos sensibles y respetuosos ante los mismos, ante los pacientes, sobre todo en situaciones de crisis. Hoy nadie duda que la enfermedad, y en particular la enfermedad terminal, normalmente es un momento de crisis para los pacientes y su entorno familiar. Y en este sentido, opina que la incorporación de los aspectos espirituales en la historia clínica constituye un ingrediente indispensable para una buena práctica. Qué interesante este planteo. La verdad que es como para seguir metiéndonos en esta idea de la importancia. Y sigue diciendo, una práctica que ignore esta dimensión de la vida del paciente no está a la altura de exigencias de la buena práctica médica hoy. Y cualquier práctica que sea deficitaria en el elemento esencial también debe ser considerada deficitaria desde el punto de vista ético. Entonces acá el planteo que hace es claro, ¿no? Y esta es la dimensión del sentido de la vida, que constituya un déficit en no reconocer los valores y sensibilidades espirituales del paciente, es desde el punto de vista moral francamente intolerable, nos dice. Entonces, la incorporación de este tema es clave. Ahora, los límites profesionales pueden parecer artificiales al creyente que ve al médico como un agente divino para la curación. Y la separación de las funciones profesionales
garantiza niveles más altos de competencia, porque claro, cada uno está con una educación especializada propia de cada profesión. La educación de los médicos en general, salvo que podamos incorporar en los programas, no garantizan que tengan los conocimientos y destrezas propias del acompañamiento espiritual, tan necesarios para estar junto a los pacientes y ayudarlos en sus procesos de discernimiento sobre cuestiones existenciales que pueden, como decíamos antes, plantear las enfermedades graves, sobre todo en la parte terminal. Pero hay que respetar el derecho, nos dice Jorge, del derecho del paciente a decidir con quién y en qué circunstancias desea abrir su corazón. Es muy posible que existan cosas que el paciente comparte con su médico o con el equipo de salud que no desea compartir con el ministro religioso, el capellán, etc. Y más importantes aún son las consecuencias que podría aparecer al revestir al médico con nuevos poderes religiosos. Porque si no volvíamos al otro histórico, elevaría la figura del médico que ha estado tradicionalmente revestida de una cierta autoridad sacerdotal y que la reflexión bioética de los últimos años se ha ocupado de desmitificar, nos dice. Algunos autores también dicen que el médico puede orar públicamente con el paciente que lo desea, pero se sostiene que de ser posible la debe guiar un ministro religioso que no sea parte del equipo clínico que atiende al enfermo para evitar incluso la apariencia de coacción. La oración guiada por el médico es aceptable si los agentes de pastoral no están disponibles. Si el paciente desea orar con su médico y el médico puede orar con fe sincera, es lógico que se haga. Ahora, si el médico no puede orar sinceramente, debe limitarse a escuchar respetuosamente la oración hecha por el paciente, si no llevaría a un no respeto a la dignidad del médico que no es creyente y tampoco satisfactorio para el paciente que muy posiblemente perciba que hay una falsedad en la acción. Dice Jorge, la oración es un acto de libertad a la que no puede obligarse a nadie, mucho menos al que carece de fe, por muy médico que sea. A modo de conclusión, para ir terminando la presentación de este artículo, eh, hace algunas reflexiones teológicas y nos dice que se debe señalar que la espiritualidad no puede reducirse a un nivel de una terapia más que los médicos pueden recetar de la misma manera que prescriben, por ejemplo, un antibiótico para una infección. La espiritualidad y la oración tienen sentidos en sí misma y por sí misma no son meros medios para mejorar la salud física ni siquiera mental. Algunos autores señalan que nadie puede practicar sinceramente la fe buscando mejorar su salud. En el encuentro personal, nos dice Jorge, con Dios, se encuentra el sentido nuclear que motiva una auténtica experiencia de oración. A Dios no se lo busca para manipularlo ni para encontrar resultados inmediatos. Eso sería magia, nos dice, pero no es espiritualidad. Hoy buena parte de la bibliografía sobre espiritualidad y salud están influenciadas por una visión un tanto superficial del primer componente de este binomio, por lo menos del punto de vista cristiano. Y el camino espiritual no está hecho solamente de satisfacciones espirituales, paz y sosiego. Desde el punto de vista justamente cristiano, el camino espiritual tiene elementos de purificación y de cruz que no son necesariamente beneficiosos, al menos en el corto plazo, para la salud física. Sería importante que se incorporen a los auténticos expertos en la teología espiritual a la reflexión, para no quedarnos, nos dice Jorge, con una comprensión dulzona y superficial de la vida espiritual, como ocurre con frecuencia en los ambientes influenciados por la cultura, no pocas veces pseudo espiritual de la llamada New Age Nueva Era.
De nuestro punto de vista, si el ser humano es una unidad indivisible, es imposible que la espiritualidad no repercuta en toda la persona en su complejidad biopsicosocial y espiritual. Entonces, es importante reflexionar sobre los efectos del oportuno cuidado de la salud física y mental en la vida espiritual. Es importante que la conversación sobre la compleja relación entre la espiritualidad y la salud física y mental se lleve a cabo en un ambiente secular, de tal manera que se ponga de relieve la importancia. Hoy, el ambiente académico secular podría ser propicio para sentar a la mesa a representantes de diversas tradiciones religiosas con sus propias aportaciones. Y es posible que se encuentren en esa conversación, nos dice Jorge, nuevos caminos para un diálogo interreligioso a través de la identificación de elementos comunes que pertenecen a la estructura misma del ser humano en cuanto a homo religioso. Y termina en su presentación en este texto hablando sobre el criterio personalista y dice que según este criterio, el criterio personalista, es moralmente correcta una acción que contribuye al bien de la persona adecuadamente considerada, es decir, considerada de una manera integral, incluyendo su realidad espíritu corpórea, su historicidad, y su extensión en la comunidad de personas, entre otras cosas. De modo análogo, dice Jorge, habría que decir que hoy es legítima y genuina una experiencia religiosa o una tradición de fe que en términos generales contribuye al bien y al florecimiento pleno de las personas adecuadamente consideradas como seres biopsicosociales y espirituales que se realizan en la comunidad de personas y los pueblos del mundo. Un excelente texto de Jorge que nos ayuda a poder entender un poquito más el sentido de la espiritualidad.